Buenas noches y bienvenidos a otra charla de Renacer. Quien les habla es Isaías Cortés y el título de la charla de hoy es Transformando las voces del desaliento. Y vamos a comenzar definiendo lo que es el desaliento. El desaliento es el decaimiento del ánimo o el decaimiento de la energía para continuar haciendo algo. Así que tiene que ver con el desánimo. Cuando ocurre el desaliento, se produce el desánimo, la cobardía, la timidez y se produce un estado de parálisis. Se produce un estado trancado. Yo diría que es uno de las peores condiciones en las que se puede encontrar una persona cuando está desalentado, cuando está desanimado. ¿Qué son las voces del desaliento? Vamos a ver. Son aquellas que te dicen, ya todo está perdido. Esto nunca va a funcionar. Y presten atención a los absolutos que se utilizan en estas palabras. Esto nunca va a funcionar, nunca. No vas a llegar a ser alguien en la vida. Nunca vas a triunfar. Otra vez la palabra nunca. Tú sin mí eres nadie. ¿Han visto eso en algún lugar? No sirves para nada. Otra vez, otro absoluto, nada. Nunca lo vas a lograr. No tienes lo que se requiere para triunfar. No posees la habilidad. Nadie te va a querer. Nadie. Nada te sale bien. Te crees que sabes y no sabes nada. Eres un fracaso. Y así hay tantas y tantas voces de desaliento que escuchamos a nuestro alrededor. Las palabras utilizadas en estas voces son las que nos llevan a sentirnos desanimados, a no atrevernos, a irnos en un viaje de timidez, de estado trancado, como les mencioné. ¿De dónde provienen estas voces? Pues de nuestro alrededor, de todos lados. De hecho, venimos escuchando estas voces desde que éramos niños. Y siendo niños, o vamos a decir siendo infantes, cuando llegamos a este mundo, nuestra mente es como un papel en blanco, donde no hay nada escrito. Y de momento comenzamos a escuchar estas voces. Claro, hay voces que traen palabras alentadoras. Sin embargo, también escuchamos voces que traen palabras desalentadoras y quedan grabadas en nuestro subconsciente. Porque aunque siendo infantes y quizás no podemos racionalizar o hacer juicios sobre lo que estamos escuchando, sin embargo, acuérdense que nuestro subconsciente no hace juicio, no hace uso de razón. Toda esa información, esas palabras, entran directamente a nuestro subconsciente desde que somos niños. Entonces, se podrían escuchar palabras o frases tales como: ese niño nunca va a caminar bien. Ese niño nunca va a hablar bien. O ese niño es demasiado hiperactivo, demasiado travieso. O ese niño es muy lento aprendiendo. Y desde que somos niños venimos escuchando esas frases. Y esas frases quedan escritas en nuestra mente. Esas voces y palabras que hemos escuchado desde nuestra niñez continuarán resonando a lo largo de nuestra vida.
Y probablemente muchos de nosotros nos encontramos en esa situación, cuando de momento nos viene esa voz con esas palabras de desaliento. Quizás actualmente también te encuentras escuchando esas voces. ¿Y de dónde podrían provenir? Bueno, pues podrían venir del mismo círculo familiar en el que te encuentras. O podrían venir de tu círculo de amistades. Sorprendente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros amigos a veces confiamos en que ellos están ahí para ayudarnos. Sin embargo, puede darse el caso que hay amigos que en vez de ayudarnos nos desayudan. Y en vez de alentarnos, lo que hace es que nos desalientan. También se podría dar el caso en nuestros lugares de trabajo. De hecho, yo creo que donde más se da esa situación, esas voces del desaliento, en la mayoría de las ocasiones es en nuestros lugares de trabajo. Sobre todo con nuestros jefes o con ciertos compañeros de trabajo. Pero también se puede dar con algunas personas con quien no tenemos muy buena relación. Y podrían venir también esas voces, esas palabras, tanto habladas como también podrían venir escritas. Así que es probable que quienes te dicen esas cosas lo hacen con la intención de herirte o desanimarte. Quizás, y eso se debe quizás a que tienen envidia de ti o te ven como una amenaza. Podría ser también por eso. Sin embargo, creo que la mayoría de las personas que usan palabras desalentadoras no necesariamente tienen una mala intención cuando lo dicen. Pienso que sencillamente no saben lo que dicen o no piensan en lo que dicen o no piensan antes de hablar. Ahora, vamos a ver. Imagínese usted que usted escucha el sonido. Vamos a decir que el sonido que escuchas cuando golpeas una lata no es el mismo sonido. Cuando golpeas una lata no es el mismo sonido que cuando golpeas una campana. ¿Por qué? El sonido de la campana va a ser un sonido más dulce y delicado versus que el sonido de la lata es un sonido molestoso. Y hay personas, ¿verdad? O podemos estar en esa situación también, en que sonamos como una lata, porque eso es lo que son. Cuando hablan, suenan como una lata. No pueden dar un mejor sonido, a menos que decidan convertirse en una campana. Entonces podrán emitir un mejor sonido. Una persona que no posee algo bueno que decir, pues no puede dar eso. Una persona no puede dar lo que tiene. Una persona que no posee el conocimiento no puede brindar eso, sino que va a hablar desde la abundancia de lo que tiene adentro. De hecho, en las Escrituras dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia que tienen aquí y que tenemos aquí es que hablamos. Ahora, si tenemos algo bueno que brindar, vamos a brindar cosas buenas, vamos a hablar cosas buenas, vamos a alentar a la gente, vamos a animar a los demás. Ahora, si la persona no tiene nada bueno que brindar, pues no va a poder brindar eso, así que va a sonar como una lata. ¿Ves? Entonces, cuando alguien desea ayudarnos genuinamente en algo que debemos mejorar, esa persona va a ser bien cuidadosa en las palabras que va a utilizar cuando nos vaya a dar esa retroalimentación. Ahora, en ocasiones no hay peor voz que nuestra propia voz. No hay peor voz que nuestra propia voz. ¿Qué pasa? Porque quizás hemos creído a esas voces
Esas voces que nos han hablado desde el pasado y nos repetimos las mismas palabras. Porque quizás hicimos un intento de lograr alguna meta y no pudimos lograrlo. Entonces, ¿qué pasa? Validamos que aquello que una vez nos dijeron, validamos y nos damos cuenta o nos damos por vencido de que, caramba, una vez me dijeron que yo no iba a poder lograrlo y mira, no pude lograrlo. Una vez me dijeron que yo no iba a llegar muy lejos y miren, yo no he llegado muy lejos. Comenzamos a validar aquellas palabras que nos dijeron en el pasado y nos damos por vencido quizás al primer intento o al segundo intento y decidimos no continuar intentándolo. Así que nos hablamos continuamente de una manera que nos desanima, de una manera que nos paraliza. Ahora yo le voy a decir que queda en nosotros, es nuestra responsabilidad retar las cosas que se han escrito en nuestra mente. Queda de nosotros. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos lograr transformar las palabras del desaliento? ¿Cómo podemos transformarlas? Vamos a movernos del estado de desánimo al de coraje. ¿Cómo tú dices, Isaías? ¿A un estado de coraje? Pues sí. Ahora me refiero al estado, no a la emoción. Aunque la emoción nos impulsa y nos ayuda, que eso está bien. Ahora vamos a entrar a un estado que se define como una cualidad humana para superar ciertos impedimentos, sin miedo al fracaso. El coraje físico nos da valentía ante los sufrimientos, ante las injusticias, ese coraje. Y cuando alguien me dice que yo no voy a poder hacerlo, que yo no voy a poder lograrlo, yo ahí uso el coraje a mi favor. Y ahí utilizo esa palabra, que es la segunda recomendación, como un trampolín para impulsarme. Esas palabras que tú dijiste las voy a utilizar como un trampolín para impulsarme y para demostrarme a mí mismo que soy capaz y para demostrarle a otros o a aquellos que yo soy capaz y que puedo. Así que vamos a utilizar el coraje y vamos a utilizar las palabras para impulsarnos a tomar acción. Número 3, vamos a atrevernos. Vamos a atrevernos a tomar decisiones y a tomar acción. Y número 4 es que vamos a aprender en el proceso. Vamos a ver qué resultados estamos teniendo. Y si los resultados que estamos teniendo, pues funcionaron o no funcionaron. Y aquellos que no funcionaron, vamos a orientarnos, vamos a estudiar, a ver qué cosas podemos hacer diferente para lograr el resultado que queremos lograr. Y quinto y último es, vamos a ser persistentes, vamos a continuar intentando. De esa manera vamos a ir retando esos pensamientos, esas creencias, esas cosas que se habían escrito o que se están escribiendo hoy día como negativas, como que no vas a poder, las vamos a retar y vamos a demostrar que están equivocados y que sí yo puedo. Les voy a hablar de este ciclo y yo le llamo el ciclo del éxito y consiste en lo siguiente. Número 1, tomas pequeñas acciones. Tomas pequeñas acciones. Y luego que tomas pequeñas acciones y logras pequeños resultados buenos, vas a celebrar esos pequeños logros. Celebra esos pequeños logros. ¿Y qué va a hacer eso? Eso va a transformar esas creencias de que tú creías que no podías, pero mira, sí, pude. Pues como yo pude, ahora mi potencial aumenta. Ahora me siento más animado. ¿Y qué va a ocurrir?
Voy a dar otro pequeño paso. Doy otro pequeño paso, obtengo un buen resultado, celebro esa pequeña victoria, aumenta mi potencial y ahí eso me lleva ¿a qué? A tomar otro paso. Así que ese es el ciclo del éxito. Mientras nos mantengamos en ese ciclo, vamos a lograr a cambiar muchas cosas que se habían escrito, las vamos a ir tachando y decir, pude lograr esto, tengo la capacidad, puedo aprender y podemos continuar en ese ciclo. Entre las personas célebres de la historia que enfrentaron las voces del desaliento, quiero compartirle dos historias aquí cortitas. Una es la de Thomas Edison. Thomas Edison falló miles de veces antes de inventar la bombilla de luz incandescente. Ahora, imagínese usted todas esas voces que le hablaban. Su respuesta ante las voces del desaliento fue la siguiente. ¿Qué decía él? No he fallado. Simplemente he encontrado 10,000 maneras en que no funciona. Es tan sencillo como eso. Así que él no veía las cosas como un fracaso, sencillamente eran resultados y él podía validar, ok, de esta manera no funciona, vamos para la siguiente. Ahora, otra historia que me resultó bien interesante de esta persona que hoy día es sumamente exitosa. Ella se llama, se escribe sus libros, en sus libros aparece como J.K. Rowling. Ahora, más bien su nombre es Joanne Rowling. ¿Y quién es esta persona? Para quienes a lo mejor no conocen el nombre de ella, pero conocen sus obras. Un poquito de la historia. A pesar de no ser aceptada en la Universidad de Oxford, que fue su primera opción para estudiar, ella se graduó de otra universidad, que la Universidad Exeter. ¿Y qué estudió? Estudió lenguas clásicas y francés. Y pues comenzó a estudiar, a trabajar luego de haberse graduado. Tuvo diferentes trabajos. Sin embargo, en una época de su vida, poco tiempo después de graduarse, cayó en una racha que las cosas empezaron a irle sumamente mal. En primer lugar, en un periodo de 7 años, muere su mamá. Nace su primera hija, tiene su primer divorcio de su primer matrimonio y cae en una pobreza extrema. ¿Qué pasa? Comenzó a sufrir de depresión. ¿Por qué? Porque la voz del desaliento le decía que ella era todo un fracaso. Así que divorciada, madre soltera, desempleada y viviendo en un apartamento que apenas podía pagar, a no ser que si no hubiera sido por la ayuda del gobierno, que es como ella podía sostenerse en aquel momento. ¿Qué pasa? Que de momento le empezaron a rondar por la mente instintos suicidas, dada esa situación. Así que su condición no era muy alentadora. A pesar de su difícil situación, Joanne supo ver en su crisis una oportunidad. Y Joanne se armó de valor y decidió aprovechar el tiempo mientras buscaba empleo y cuidaba de su hija, terminando de escribir su primera novela. Aunque aprendió a manejar sus depresiones mientras escribía esa novela, ¿qué pasa? Que luego de finalizada, esta novela fue rechazada en 12 ocasiones por 12 diferentes editoriales que no quisieron publicar su libro. Así que, ¿cuántas voces del desaliento habrá escuchado Joanne en aquel momento? Es la pregunta. Finalmente, en el 1997, la novela fue publicada. La serie de Harry Potter se convirtió en una de las fábulas más vendidas de la historia. Y Joanne es una de las autoras británicas que más libros vende en el mundo. Tremenda historia, ¿eh? Alguien
que me imagino que tuvo que trabajar con esas voces del desaliento, comenzando quizás con ella misma y con las personas que estaban alrededor, esos 2 editoriales que rechazaron el publicar su libro. Imagínese usted en esa situación y cómo ella pudo superarla siguiendo los pasos que le acabo de mencionar. Así que recuerda, muévete del desánimo al coraje y utiliza las palabras de desaliento como trampolín para impulsarte y demostrar que eres capaz. Atrévete a tomar decisiones y acciones. Aprende en el proceso y sé persistente. Acuérdate del ciclo, Toma pequeñas acciones, celebra tus pequeños logros, transforma tus creencias y aumenta tu potencial. Esto es todo por hoy. Buenas noches.